Hola, bienvenidos nuevamente a una clase más. En esta ocasión vamos a hablar sobre la persona bajo la lluvia. El test de la persona bajo la lluvia está clasificado como un test proyectivo gráfico que consiste en dibujar y contar una historia de la persona que está bajo la lluvia. Esto se utiliza muy a menudo en la selección de personal. La aplicación del test es muy sencilla, solo debemos entregar una hoja en blanco en posición vertical al evaluado junto con un lápiz para que pueda desarrollar el dibujo. La consigna es clara y sencilla: dibuja una persona bajo la lluvia. En ocasiones el evaluado puede hacer diversas preguntas diciéndonos cómo queremos el dibujo, con paraguas, sin paraguas, con un paisaje, y nosotros como buenos psicólogos lo único que debemos repetir es la consigna: dibuja una persona bajo la lluvia. Hay que explicarle siempre a la persona, darle esa confianza para que sea lo más claro posible en esa expresión en su dibujo. Explicarle que no hay ni mejores ni peores. Muchas personas de repente pueden decir: es que no me sale. Nosotros tenemos que decir: no te preocupes, dibuja como tú lo consideres. No debemos guiarlos, nunca debemos nosotros como evaluadores dar una interpretación o decirle cómo lo queremos, puesto que estaríamos influyendo en la forma de expresarse, ya no sería 100% válida. Al igual que en otros test, es importante tomar nota absolutamente de todo lo que nos llame la atención para después poder interpretarlo. Los pasos para el análisis de esta prueba, bueno, ¿qué aspecto tiene en general? Tenemos que observar completamente todo el dibujo o el gráfico, sentirlo inclusive para saber si la presión es muy fuerte. A veces se observa o a veces hay que sentirle con un poquito para saber si presenta omisiones, tachaduras o borraduras en el dibujo, la situación en la página, donde sitúa el dibujo, margen central, izquierdo, derecho, arriba o abajo. Pues esto nos va a dar muchos indicadores importantes e interesantes. El tamaño también es importante conocer. El trazo y la precisión, la simetría y la proporción, la lateralización, secuencia esperable, la presencia de elementos esenciales y si hay omisiones. Esto es importante porque también nos está expresando aquello con lo que no está satisfecho. Los rasgos más exacerbados o remarcados. Cuando hace todo el dibujo bien, pero en cierta parte se detiene a remarcar. Eso también tenemos que ser muy observadores. La adecuación de la persona graficada. Todo tenemos que observar completamente. Y bueno, en la interpretación del dibujo se busca que la imagen corporal del individuo, bajo condiciones desagradables, tensas, en las que la lluvia representa los factores perturbadores, y así se observa qué tipo de defensas utiliza. En este tipo de test proyectivos son importantes los elementos que el paciente, o más bien en este caso el evaluado, dibuja o no dibuja en la hoja, como la historia que va a contar. Tenemos que ser muy minuciosos en observar, y también si algo no nos queda claro, preguntarle a la persona: ¿por qué dibujaste a una persona con un rayo? Por ejemplo. A su vez, este test también permite evaluar la ansiedad y el temor del paciente en determinados ámbitos. Se pueden ver cuáles son las defensas
y que se adopta en una forma patológica, los cambios, todo esto que la persona nos va a ir mostrando en su dibujo. El cambio de la hoja, la posición, cuando nosotros se los damos vertical y la voltean de forma horizontal, no tenemos que decir absolutamente nada, pero esto nos va a dar una indicación de rechazo o también de esta parte de conflicto con la autoridad, oposición. Las dimensiones. El ideal es un dibujo mediano, que haría referencia a una persona bien ubicada en tiempo y espacio. Cuando el dibujo es muy pequeño, hace referencia a la timidez, la desvalorización, la dependencia y la introversión, la incomodidad y la falta de vitalidad que tiene la persona. Un dibujo grande puede manifestar necesidad de ser visto. Cuando el dibujo es muy grande, nos habla también sobre esta grandiosidad o la megalomanía que podría surgir por una necesidad de compensación. ¿Qué es la megalomanía? Bueno, pues es el trastorno mental que puede padecer una persona que cree que socialmente es demasiado importante o que tiene muchas riquezas o que puede hacer cosas demasiado grandes, que exagera todo lo que dice. El emplazamiento. Esto nos hace referencia al lugar donde ha dibujado o la zona donde está el dibujo. Lo ideal es un dibujo centrado, pues se relaciona con el equilibrio. Cuando lo hace en el margen superior suele estar relacionado con el pensamiento o con el idealismo o con la euforia. En el margen inferior se relacionaría con una falta de imaginación o con la necesidad de pensamientos concretos. Cuando lo hace en el margen derecho, hace referencia al futuro como una confianza hacia el porvenir. Cuando lo hace en el margen izquierdo, hace referencia al pasado y suele hacer referencia a aquello que queda por resolver, aquello que no ha soltado todavía. Los trazos. Lo ideal es que el dibujo esté basado en líneas continuas. Cuando las líneas son desconectadas, hace referencia a tendencias psicopáticas y a otras clasificaciones como las líneas entrecortadas, que esto se relaciona con la inseguridad. Las líneas redondeadas, que se relacionan con la sensibilidad, afectividad y la dependencia. Las líneas tirantes o rectas, pero con ondulaciones, muestran tensión. Las líneas rectas están relacionadas con la vitalidad y la capacidad del análisis. Las líneas con ángulos anchos o con picos va a ser agresividad. Todo lo que encontremos dentro de este dibujo que tenga picos va a ser agresividad. Lo mismo si dibuja a una persona sonriente y con dientes afilados, agresividad. Si pone los zapatos muy puntiagudos, la nariz puntiaguda, los dedos puntiagudos, eso va a denotar agresividad. La presión con la que se ha dibujado también va a dar pistas de cómo se encuentra la persona. Una presión normal, débil o fuerte. Bueno, tenemos que saber bien. Lo ideal es que sea una presión normal, que no sea ni muy débil ni tampoco fuerte o muy fuerte, que sea algo estandarizado, que no sobrepase. Cuando es muy fuerte vamos a sentirlo a través de la hoja y bueno, también puede denotar agresividad. El tiempo es una medida que uno debe valorar desde que inicia hasta que termina, porque nos va a hablar acerca también de la situación emocional en la que se encuentra el sujeto. Cuando tarda en comenzar el dibujo, cuando piensa mucho en hacerlo, pues también nos está hablando de esta inseguridad que tiene al realizar las cosas. Cuando tarda en terminarlo, pues bueno, a veces puede estar reflejando esta parte de ser demasiado obsesivo y no querer entregar el dibujo por miedo a ser juzgado.
si se ha quedado parado a mitad del dibujo, tenemos que observar en qué parte se detuvo, si fue en los pies, en la cabeza, en el cuello, porque nos va a indicar qué es lo que la persona quiere en ese momento, qué es lo que necesita o con qué cosas de su cuerpo no conecta, y a su vez pues nos vamos a dar cuenta de esta parte emocional que es la que se le está dificultando. Si lo hace muy rápido o despacio, también tenemos que anotarlo. Tiene que ser algo normal, ni muy, ni tan. Secuencia del dibujo. Es importante fijarse por dónde comienza a dibujar el sujeto, pues también depende de los elementos importantes que va dibujando. No es lo mismo si empieza por los pies, si empieza por la cabeza o empieza por el paraguas. Si empieza, por ejemplo, por la cabeza, nos habla de esta parte de las ideas, qué tanta importancia le da a esas ideas o a sus pensamientos. Si empieza por los pies, nos está hablando acerca de esta parte, cómo la persona se siente establecida o qué tan cimentada se siente, qué tan estable está cuando empiezan por los pies. El movimiento. Aquí tenemos que preguntarle a la persona si el dibujo tiene movimiento, si está rígido como soldadito, si está caminando, si está haciendo algo en concreto. Tenemos que al final procurar aquellas dudas que tengamos, no quedárnoslas y preguntar, porque esto va a enriquecer aún más el diagnóstico sobre la prueba. Los sombreados suelen estar relacionados con la ansiedad, señalando zonas del cuerpo o elementos del dibujo que habrían de explorar para pensar qué defensas son las que están poniendo en juego o cuál es esa simbolización que le da. La interpretación de los contenidos. Aquí nos tenemos que ser muy observadores para hacer un buen análisis de esta interpretación, el ver las posturas, los borrados en el dibujo, los repasos de las líneas, tachaduras, líneas incompletas, ver cuáles son los detalles, la ubicación, la vestimenta, bueno, todo para poder nosotros saber qué es lo que intenta expresar la persona. Igual si dibuja un personaje y no una persona, tenemos que preguntarle por qué. ¿Por qué en lugar de una persona dibujó tal vez una flor o dibujó a un superhéroe? Porque nos está hablando de lo que la persona niega. Entonces tenemos que ser muy puntuales también en eso. Aunque parezca algo sencillo, también tenemos que poner de nuestra parte para poder hacer una interpretación con un carácter más confiable y con algo válido, porque estamos utilizando en lo que es selección de personal, y de nosotros va a depender tener un personal adecuado. La orientación de la persona, hace referencia a si está de espalda, si se dibuja de perfil, si se ve desde arriba o se ve desde abajo. Algunas son muy notorias, otras, para no tener una interpretación subjetiva, podemos preguntarle, ¿y este dibujo o esta persona hacia dónde está viendo? Pues está viendo hacia arriba o está viendo hacia abajo, para que nosotros también corroboremos la perspectiva que tenemos acerca de la vista del dibujo. La postura, cómo se encuentra, de pie, de rodillas o sentado. A veces suelen los evaluados dibujar a una persona bajo la lluvia, pero sentada junto a un árbol o en algún lugar, en algún espacio que la persona considere. Entonces también esto nos va a dar ciertos indicadores. Cuando borra mucho en el dibujo, puede estar mostrando una insatisfacción, una inseguridad
ansiedad, agresividad. Puede estar harto en algún aspecto y bueno, en el dibujo lo va a reflejar con la forma en la que borra, si lo hace de forma tranquila y cuidadosa o si lo hace con rabia. Tenemos que ser muy observadores en esa parte. La cantidad de detalles, cuando ponen demasiados detalles también nos habla acerca de los pensamientos que tiene la persona, todo aquello que trata de llenar con detalles de más, nos habla de también lo que quiere llenar en su vida. El elemento paraguas es fundamental porque nos va a hablar de las defensas ante el mundo que tiene la persona. Es importante ver si dibuja un paraguas o lo reemplaza, y también tenemos que preguntar por qué, no sé, lo dibujaste abajo de un árbol. Bueno, porque no tenía paraguas, ¿no? O a lo mejor lo refiere en la historia. Pero si nos quedan dudas, de nuevo, hay que preguntar para que esto sea aún con mayor confiabilidad. Que no sea, hay que tratar de ser lo menos objetivos posibles, ya que este tipo de pruebas son cualitativas, no son cuantitativas, por lo tanto tenemos que ser muy precisos en las cosas que nosotros observamos y también en las cosas que nosotros estamos determinando. Respecto a la identidad sexual, bueno, lo esperado es que un hombre dibuje un hombre y una mujer. En el caso de ser lo contrario, nos puede estar indicando un problema con la identidad de género o un problema con su propio sexo. Hay que preguntar siempre. En el caso en que se dibujen personajes, nos está hablando de esta parte de la desintegración. Si el personaje suele tener poderes, esto puede hacerlo sentir especial o omnipotente. También tenemos que preguntar por qué el superhéroe, o por qué la flor, o por qué dibujó cualquier cosa que no era una persona bajo la lluvia. Pues nos puede estar hablando de una evasión a la realidad. El análisis de la historia, bueno, para poder analizar mejor la historia de la persona bajo la lluvia, tenemos que ver dónde la escribe. En el margen superior nos va a indicar que la persona puede ser o indecisa o demasiado cautelosa. Nos puede estar, si es en un margen superior excesivamente pequeño, puede estar señalándonos a una persona impaciente con una figura de autoridad. No deja espacios para el error. En márgenes izquierdos, un margen muy estrecho indica una persona introvertida o tímida, con necesidad de protección. En un margen ancho indica una persona extrovertida, abierta al mundo y a las demás, que busca nuevas experiencias y sensaciones. Si esto es irregular, puede indicar un pensamiento variable o contradictorio. Tenemos que preguntar. De repente al final tenemos que hacer toda la serie de preguntas que nos quedan en duda para poder corroborar. En el margen derecho, si el margen derecho es amplio, puede indicar que una persona retraída tiene cierto miedo hacia el futuro. Se debe observar. Si es muy ancho, puede señalar que la persona tiene un afán de relacionarse con los demás y de moverse en nuevos entornos. La dirección y la base de las líneas. Si es horizontal, si las líneas de la escritura no sufren ningún cambio en la dirección y predomina una tendencia horizontal, puede significar que no sufre de variaciones afectivas normalmente. Lo mismo que cuando se sitúa el dibujo en el centro y en izquierda, derecha, arriba, abajo, nos está hablando de la estabilidad de la persona, el tiempo y el espacio. Que si también actúa conforme a principios morales que estén establecidos.
Ascendente. Si empieza a escribir de forma ascendente, empieza escribiendo en la línea bien, pero de repente empieza a subir, pues bueno, nos habla de o nos indica que es una persona entusiasta y emprendedora. Además de que puede señalar que confía en la capacidad para resolver obstáculos y problemas, por lo que muestra una actitud positiva ante las adversidades. El descendiente, cuando empieza arriba y termina abajo, se observa que tiene tendencias a sentirse cansado, agotado, de forma física o de forma anímica, que hay cierto descontento. Cuando es irregular, arriba, abajo, bueno, esto se considera también en todo lo que está expresando emocionalmente la persona. Nos habla o nos indica que está atravesando por un problema o alguna emotividad, si es que tiene alguna inquietud. Eso lo vamos a verificar con la entrevista. Sin embargo, también es importante el observar cuáles son todos esos comportamientos a los que evita la persona enfrentarse. Las dimensiones de la escritura. Se considera pequeña a partir de 1.5 milímetros. Si el tamaño de la letra es pequeña, puede indicar que es una persona introvertida. Lo pequeño principalmente va a hablarnos de esta introversión. Esto significa que necesita conocer bien el ambiente en el que se desarrolla. Si es media, que es como el ideal, en todo lo medio es como el ideal, porque partimos de ahí para aseverar dentro de los estándares lo que es bueno y lo que no. Esta tiene un tamaño entre 1.5 y 2.5 milímetros. De forma general, una escritura de este tamaño indica que tiene una buena capacidad para adaptarse al entorno y que percibe equilibrio entre los diferentes ámbitos de su vida. Asimismo, señala que su habilidad social es adecuada y posee una buena capacidad de organización. Si es grande, también si pasa a los 2.5 milímetros, puede estarnos indicando una persona que es muy sociable y que está ansiosa por vivir nuevas experiencias. Las escrituras grandes revelan una amplitud de visión. La persona tiene estas ganas de aprender o estas ganas de ver hacia lo que le interesa. Claro, también denota egocentrismo. La presión de la escritura tiene que ser una presión suave. Se manifiesta por presentar trazos finos, claros, que no traspasan el papel. Si el escrito tiene estas características de presión, se deduce que es una persona sensible, que se adapta al medio y a las personas con las que se encuentra. Si es una presión fuerte, se considera que o lo tenemos que sentir para saber qué tan fuerte es, tenemos que sentir si dejó relieves, porque eso también nos va a indicar que también está la persona, que también se siente, si posee de alguna manera ideas firmes, siempre y cuando, claro, no sea una presión muy, muy fuerte. La inclinación, a veces hay letras que se van o se inclinan más hacia la derecha o hacia la izquierda, y estas, si están, por ejemplo, hacia la izquierda, nos van a indicar que tiene tal vez dificultades para mostrar sus verdaderos sentimientos o expresar emociones. En el caso de tener una escritura hacia la derecha,
Nos habla de una inclinación en donde la persona puede ser sociable y que tiene problemas y no tiene problemas de comunicación con los demás. Es una persona más extrovertida que introvertida. Cuando es irregular, nos puede estar hablando de alguna situación por la que la persona esté pasando y por lo tanto no tiene un tipo de letra más parejo, va variando. Entonces tenemos que preguntarle también por qué es que se ha dibujado de esa manera o por qué se ha escrito de esa manera. Se deben observar las características en la forma de escribir, porque de alguna manera nos va a estar indicando esta capacidad para adaptarse a algunas situaciones. El espacio. Tenemos que ver entre letra y letra qué espacio deja, o entre palabra y palabra, porque esto nos va a hablar del nivel de sociabilidad que tiene la persona. Un espacio estrecho, en donde va la letra muy pegadita, y nos habla de el espacio en el que deja un espacio dentro de la palabra. Nos va a hablar acerca de ese estado de ánimo, si la persona es muy sociable, si no lo es. Nos vamos a ir dando cuenta dentro de estos espacios. Si hay un espacio ancho, hay una dificultad para escribir. La M indica que prefiere respetar a los demás en sus espacios personales y físicos, emocionalmente. Si le sumamos la distancia que existe entre una línea y otra, nos puede revelar ciertas dificultades para enfrentarnos a los demás. Por eso tenemos que preguntarle muy bien a nuestro evaluado por qué escribe así, o si regularmente hace esa letra, o está nervioso y no quiere dejar este espacio. Y todo lo que sea irregular, pues nos está hablando de aquellas cosas con las que la persona no se está sintiendo a gusto. Y llegamos al final de esto. Espero les sirva. Es algo muy breve, pero son los puntos más claves para su interpretación. Ustedes pueden agregar más cosas, claro está. Para eso tienen los manuales en donde viene esta parte que complementa esta breve explicación. Muchas gracias y nos estaremos viendo o escuchando en el siguiente video.